Okay, so we're recording. First of all, thank you, Serena, for giving us part of your free time and for sharing us this knowledge that you already have. I'm going to be translating it as well as I'm saying it, okay? Hola, ¿qué tal, chicos de Facebook y chicos presentes en la sesión? Estamos con Serena, a quien agradezco mucho por su valioso tiempo y conocimiento. Serena is going to talk to us about the bee population and the decline in the numbers of the bees in the planet and why this is an urgent topic to start talking about. Serena nos va a platicar sobre la disminución de la población en el mundo, la población de abejas y por qué es importantísimo visibilizar este tema. Como parte de las otras capacitaciones y charlas que hemos tenido en la semana, ella nos va a hablar desde una perspectiva global. As part of the other talks and sessions that we have had this week, Serena specifically is going to talk about the topic from a global perspective, and she is going to tropicalize it as well. She studies currently biology and mathematics in the UK, in the United Kingdom. She currently lives in London, if I'm not wrong, in London. Ella estudia biología y matemáticas en Reino Unido. Actualmente ella vive en Londres. You're from London, right, Serena? You're born and raised in London. Yeah. Perfect. Ella estudió y nació en Londres. Perdón, nació y se crió en Londres. Y es donde actualmente vive. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con esta plática. Okay? With no more things to say, unless you want to present something different. Serena, could you tell us a bit about you? Sure, and thanks for inviting me. So my name is Serena, and I actually have literally just finished my degree a few days ago, but I think I still count as a student. I am 23 years old and from London, and I'm a climate activist. So I do loads and loads of climate projects, all in the UK and across the world as well. Perfect. Serena nos comenta que acaba de terminar con su licenciatura apenas hace unos días, pero ya la podríamos considerar experta prácticamente porque es activista ambiental y activista climática, se involucra mucho en este tipo de proyectos. Okay, shall I get started? Sure, yes, please. I think I need screen sharing access. Let me give you the option. It's available. Can you check if you can do it? Yeah. Perfect. Okay, perfect. So, as I said, my name is Serena, and today we are going to be talking about the global impacts of bee population decline. Muy bien. Hoy vamos a hablar sobre, bueno, Serena nos va a hablar sobre los impactos globales de la disminución de población de abejas. Bees are small flying insects and very common in summer gardens, flying from flower to flower. Most bee species are recognizable by their striped fuzzy bodies, often with black and yellow or orange markings. Esos divertidos insectos se distinguen por que son pachoncitos, tienen sus colores muy distintivos, que son amarillo y negro, y los podemos ver muy comúnmente en nuestros jardines volando de flor en flor. There are around 20,000 species of bees, and the most common is the western honeybee, and it's very famous for producing honey. Hay alrededor de 20,000 especies de abejas, y la más conocida es la, you said western honeybee? Western honeybee. Ok. La abeja de miel del oeste es la más común. Western honeybee. Almost 90% of wild plants and 75% of all the leading global crops and lots of different medicines depend on animal pollination. Aproximadamente 90% de las plantas silvestres y un 75% de nuestros cultivos, son gracias a los animales polinizadores, a los insectos polinizadores. 1 out of every 3 mouthfuls of our food depends on pollinators, especially bees, and crops that depend on pollination are 5 times more valuable than those that do not.
Actualmente, 1/3 de la comida, bueno, de los vegetales o de los cultivos que tenemos son gracias a los insectos polinizadores. Y estos son 5 veces más valiosos que los, you said these are 5 times more valuable than what? Than those that are not dependent on pollination. Ok. Estos que son polinizados son 5 veces más valiosos, imagino que en cuanto a nutrientes, que aquellos que no son polinizados. O sea, vemos una gran importancia en la polinización para los cultivos que tenemos. Pollination benefits human nutrition, enabling not only the production of an abundance of fruits, nuts, and seeds, but also more variety and better quality. La polinización nutre la variedad y la calidad de los cultivos que tenemos. No solo hace que sea mayor la cantidad, sino que la hace más diversa. Bees are among the most important and hardest working creatures on the planet, and they play a critical role in food production, contributing directly to food security and conserving biodiversity. Las abejas son, además de algunos de los seres más valiosos del planeta, son los que más se esfuerzan y son las más trabajadoras. Contribuyen a la seguridad alimentaria del mundo y a la propagación de la biodiversidad. Ahí tenemos dos motivos por los cuales son bastante importantes. Bees are natural pollinators. They flutter from flower to flower or crop to crop in order to seek food. Las abejas son polinizadores naturales. Viajan de flor en flor o de cultivo en cultivo buscando alimento. As they go around these plants, this is pollination. And this means as the bees land on the flower, they pick up the pollen, as you can see here. They pick up the pollen and then they take it over to another plant, and this is pollination. Conforme van pasando de una flor a otra, como pueden ver en la imagen a la izquierda, toman polen de una planta y lo van pasando hacia otras o lo van regando. So the pollen is sticky and the bees are hairy. So the pollen sticks to the hair on the bees. And then this is how they transfer the pollen between the reproductive systems of the plants. Si se fijan, las abejas son peluditas en la imagen que vimos y el polen es pegajoso. Entonces se va pegando en sus patitas, como ven en la imagen de en medio. Eso que tienen las patitas es el polen, eso amarillito. Y así lo van pasando a otros órganos reproductivos de las plantas. Most crops that see more bees have significant higher amounts in production and harvest compared to when there are really not that many bees. The crop harvest is very small. Cuando se cosechan producciones agrícolas donde hay mucha cantidad o población de abejas, es mucho más productiva y eficiente que aquellas producciones donde casi no hay abejas. The impact of bees on food production and security relies on the existence of bees. El impacto que tienen las abejas en la biodiversidad y en la seguridad alimentaria es relativo a la cantidad de población que hay de abejas. I did have a small game now, but maybe we should skip this, do you think? Or shall we do it? Let me see if the guys are, you need them to be on the computer, right? Yeah. Ok. We Chicos, can skip. ¿están todos en sus computadoras? Sí, ¿Tú estás en computadora? ¿Jos, los demás? ¿O están en celulares? No, yo estoy en computadora. yo estoy en celular. Celular. Yo también. Okay. Serena, some of them are in their computers. Do you think, is it necessary to be I'm sorry. Some of them are on their phones, on their smartphones. Do you need them to be on a computer for this game? I'm not sure. We can try it if you want. Okay. Okay, let's try it. Vamos a intentar una actividad, chicos. Sobre todo los que tengan celular, intenten ver si pueden armarla, ¿va?
Ok, nos acaba de mandar. Vamos a irnos así. Edith, Carlos y Victoria van a ser equipo 1. Edith, Carlos, and Victoria, you're going to be team number 1. Denise, Jocelyn, and who's using... ¿Quién está usando la de Carla? ¿Renata? Yo, ¿Quién eres? Carla. Ay, hola Carla. ¿Eres de algún otro mentor? Sí, Ah, perfecto. Mucho gusto. Tú vas a hacer con Jocelyn y con Denise, ¿sale? ok, gracias. Pues nada. Okay. So you sent it already to the... Okay. Yeah. Team 1, Edith, Carlos, Victoria. Team 2 is Jos, Denise, and Carla. So the game is quite simple. Ujú. Just in your teams, you have to draw a bee on a flower. Ok. Está muy sencillo el juego. Ustedes como equipo tienen... How much time are we going to give them? 3 minutes. Que van a tener 3 minutos para dibujar a una abeja si le dan clic a los links que están en el chat, a los de su equipo, les va a llevar a un documento en donde ustedes pueden dibujar y colaborativamente tienen que armar una abeja, ¿ok? Ok, so 3 minutes, right? 3 Yeah, 3 minutes minutes. starting now. 3 minutos, tienen 3 minutos a partir de ahora. I will play some music. Ok. I'll play something random. No se nos va el tiempo en el dibujo. Equipo número 1, team number 1. I think you need more teamwork. Equipo número 1, les falló el trabajo en equipo. Pero y si esto es abstracto, entonces tiene mucho sentido. I think team number 1 worked on an abstract drawing. Okay, that was great. Team number 2, equipo número 2, híjole, ahí se ve un poquito más de realismo, pero les faltó un poquito de tiempo. I see more realism here. Maybe they needed more time. Yeah. Perfect. Buen trabajo, chicos. De todos modos, sé que les costó adaptarse a esta nueva herramienta que tal vez no habían usado, pero va, no pasa nada. Maybe they needed more time to adapt for this new tool. Yeah. Okay, let's continue. Vamos, continuamos. You can let me know when the recording is going. Oh, it's already going. Oh, okay. So bees are amazing, but sadly, bee populations are declining. Entonces, ya vimos que las abejas son increíbles y son muy importantes. Tristemente, su población está reduciéndose. So there are lots of reasons for decline. One of them is habitat loss. Hay varias razones por las que están reduciéndose su población. Una de ellas es la pérdida de hábitat. So things like changing land use, so extreme urban development, building houses and things, but also really intensive farming. This causes significant losses of the habitat. Como ya nos había explicado también el otro día Adrián, muchas de las causas, entre las causas están que la mancha urbana crece bastante y otra también es que el uso de suelos para cultivos, para agricultura, también está expandiéndose bastante. And when bees lose the habitat, they lose their shelter and food sources that they need for a healthy diet. Y cuando las abejas pierden su hábitat, perdón, este espacio, pierden sus casas, sus hogares, y aparte de ese refugio, pierden su comida, o sea, lo que ellas iban a comer a las flores o a donde buscaban polen o donde obtenían polen, también lo van perdiendo. O sea, son casas y comida.
For example, in the UK, since World War II, so the 1940s, we've lost 97% of our wildflower meadows. Means that the bees have very little natural habitat left. Por ejemplo, en Reino Unido, desde la Segunda Guerra Mundial, desde los 40s, los espacios de flores se han perdido en un 90%, lo que quiere decir que esos espacios ricos para la propagación de las abejas se han perdido 90%. So the loss of habitat means have become dependent on protected sites, so wildlife sites that are protected by law. But for example, in the UK, only 6% of these protected sites are actually in good condition. Tristemente, esta pérdida de hábitat hace que las abejas dependan mucho de las áreas naturales protegidas, que son estas reservas de biodiversidad, en donde se delimitan como que están protegidas y no son de uso libre. Están reservadas para el esparcimiento y para la reproducción de especies. Y tristemente ya dice que solo el 6% de las del Reino Unido están en buenas condiciones. Number 2, climate change. So as the seasons are shifting and the weather is changing, there are signs that some species may be in the wrong place at the wrong time. What do you mean with wrong place at the wrong time? You mean they are too sensitive to these changes of weather? The timings are mismatched. So the weather is changing maybe differently or quickly, but the bees are not keeping up with the change. But I will also explain this in the next paragraph. Oh, ok. Entonces, la primera razón de la reducción de población fue el crecimiento de la mancha urbana. El segundo es el cambio climático. Este cambio acelerado que incluso ha modificado las estaciones del año y que ha modificado las temperaturas y el clima. So this is about the timing of maybe plants that may flower. So if climate change is changing the seasons and bringing warmer seasons earlier, then the plants maybe flower earlier and flower quicker. But the bees are not keeping up with this timing. So the bees are not coming out of hibernation earlier, but the flowers are. Ok, entonces si el cambio climático hace que las estaciones cambien y que a lo mejor la temporada de floración o de primavera se recorra un poco antes, podría ser, las abejas no se han adaptado a estos cambios o a estos cambios en los tiempos, lo que hace que ellas tal vez estén hibernando, ya estén las flores listas, pero las abejas siguen hibernando. Entonces no salen a empezar su proceso de polinización a un tiempo correcto. So if the flowers are coming earlier, but the bees are not adapted to this change, then the bees are not in time with their food source. Entonces esto causa que las abejas no estén al tiempo en el que está su fuente de comida. Some bees can adapt to this change, but so for example, they can move to meet the timings, but not all bee species can adapt so quickly. Algunas especies sí se pueden adaptar a estos cambios, pero no todas las especies lo pueden hacer. Serena, you're telling me that, sorry, but here in Mexico, we don't have or barely have snow. So you're saying that over there, the species that you have over there hibernate during winter. Not hibernate, but they go quiet, like less active. Oh, ok. Entonces, allá en donde ella vive, Reino Unido, como tienen las estaciones un poco más marcadas, durante tiempos de mucho frío, pues tienen mucha menos interacción o no tal cual hibernación, pero tienen un periodo de tiempo como más flojo, vamos a decirlo así, y no están saliendo mucho porque de todos modos no hay muchas fuentes de comida o de alimento. Also, the extreme high temperatures are currently driving a dramatic decline in bumblebees across North America and Europe. With bumblebees, you mean that's the species, the bumblebees? Yeah.
Ok. Entonces, también incluso cuando es demasiado el calor, la temperatura es demasiado alta, eso también afecta a las abejas. Incluso se ha notado una reducción de bumblebees, me parece que es el abejorro. Se ha notado una reducción en su población en el norte de América. So researchers looked at 500,000 records of bumblebee distributions and locations over the last 100 years. And they found that where bumblebees were previously in North America, then today you are half as likely to see them in that same place. Los investigadores han notado que si antes en Norteamérica se veían, vamos a decir un número, 10 abejorros en ciertas zonas, a la fecha solo se alcanza a ver la mitad, lo cual sería 5. Es la mitad de difícil observar abejorros en ciertas zonas donde antes poblaban con normalidad. So this bumblebee decline is especially significant in Mexico, where bumblebees previously were really, really abundant and there were many. But now, for example, the big heat events can really put stress on the bees. Incluso en México llegamos a notar este tema con los abejorros, que antes eran bastante abundantes, pero debido al calor tan extremo o las temperaturas tan altas que hemos tenido, esta especie va en reducción de su población también. Simply, bees cannot withstand the hot temperatures. And in areas where the climates have become really, really extreme, the bees are just beginning to die. Simplemente las abejas no pueden tolerar calores tan extremos y en áreas donde este calor ha aumentado tanto, simplemente llegan a morir. Number 3 is the use of pesticides. So even when they are applied in the correct way, pesticides can be really, really bad for bees by reducing their breeding success and reducing their resistance to disease. Incluso aunque los pesticidas sean aplicados correctamente, estos afectan mucho a la población de las abejas, incluso a las especies diferentes de abejas. You said that, Serena, just to clarify, you said even if they are applied correctly. What do you mean with that? So even when they are applied maybe in a recommended amount, where the government has recommended a specific quantity. Ok, que incluso si se aplican en los pesticidas en cantidades apropiadas o las recomendadas por expertos o por gobiernos, incluso ahí puede afectar ciertos factores en las abejas y crear o dificultar incluso su apareamiento. A very recent study has found, for example, in European bees, there are over 57 different substances inside their systems. 57. Nos comenta que en diferentes estudios han demostrado que dentro de las abejas han encontrado hasta 57 sustancias diferentes. O sea, a ese grado las puede llegar a afectar estos pesticidas, ya sea o fertilizantes incluso. And it's these substances that are hindering, so preventing their ability to reproduce, but also really badly affecting their immune system, and then means they are more susceptible to disease. Ok, entonces aparte de que estos productos o sustancias, aparte de afectarlas al momento de la reproducción, que las hacen, puede que incluso las hagan menos fértiles, entonces tenemos ahí el problema de que se reproducen menos. Además de eso, su sistema inmunológico, que es el que previene enfermedades, se ve también debilitado. Entonces se reproducen menos y se mueren más fácilmente. So while the use of pesticides on crops can keep away pests and insects that are bad for the crops, it also kills these really essential insects like bees. Entonces, a pesar de que los pesticidas pueden quitar a las plagas de las plantas, al mismo tiempo está afectando a este tipo de animales polinizadores que son esenciales para la propagación de la flora. Okay, so the fourth thing
that is affecting bee decline are pests and disease. Entonces, la cuarta cosa que está afectando la población de abejas son las pestes. Las pestes o las, no pestes, sino, bueno, aparte de estas son las enfermedades y los, se me fue la palabra. Could you have a synonym of pests? Insects that are okay. harmful. Parasites, right? Yeah, basically. Entonces, la cuarta razón serían los parásitos que pueden llegar a tener las abejas y otras enfermedades. So one example of a parasite is it's a mite shown in this picture, and this attaches to a honeybee, and this transmits disease to the honeybee and takes away the bee's strength. Entonces, uno de los parásitos que, como el que vemos aquí, se le pega a la abeja, la afecta, le puede llegar a dar enfermedades y le quita mucha fuerza también. And these pests and diseases can affect honeybees that are being guarded by beekeepers, but then these diseases can also spread to the wild bees as well. Este tipo de parásitos puede que le den más comúnmente a aquellas abejas que están siendo usadas tal vez para creación de miel por alguna empresa, y tristemente cuando se mezclan o se llegan a mezclar con el área silvestre, pueden afectar también a las abejas silvestres, a las abejas que están como las que queremos para nuestros hoteles de abejas, a las solitarias. Number 5, for the reason which is causing bee decline, is invasive species. El número 5, el quinto de las causas de la reducción de las abejas, es las especies invasoras. So for example, the Asian hornet, which is this picture, this recently arrived in the UK, and this could be really, really terrible for maybe the honeybee or the bumblebee colonies. Entendamos que hay varias especies de abejas, dependiendo de la región del mundo en la que se esté. En este caso, me parece que esta foto es de dijo, you said Asian hornet, right? Yeah. Ok, es una especie asiática que dice que acaba de llegar hace poco al Reino Unido y que puede afectar mucho a las especies que crean miel, ¿ok? Que tal vez esta puede incluso ser depredadora de esas especies que crean miel. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de las especies externas que llegan o invasoras. So just to summarize, the reasons why bees are declining are habitat loss, climate change, pesticides, pests and disease, and invasive species. Entonces, si hacemos un resumen, si recuerdan, es las 5 razones que vamos a estar ahorita es pérdida de hábitat, cambio climático, los pesticidas, los parásitos y las especies invasoras. Vamos en 5. Yeah, perfect. Okay, so these effects alone by themselves are really bad, but there is evidence to show that all of these 5 things are working in combination. So really, really weakening the bees. Por si fuera poco que están estas 5, aparte, estas 5 actúan de una manera también conjunta. O sea, puede ser que son el crecimiento de la mancha urbana y es el cambio climático, y a eso añádele que en esa zona hay especies invasoras o hay parásitos o se usan pesticidas en un campo cercano. Entonces ya pueden ser las 5 actuando en contra de las abejas. Okay, so what happens if they decline? Entonces, ¿qué pasa cuando se reduce el número de abejas? Let's first go through effects on food crops. Primero nos vamos a involucrar en los efectos en la comida o con los cultivos. I have a question for you all. Which of these food crops are not dependent on pollinators? Avocado, hazelnut, tomato, or almond?
Ok, aquí va una pregunta para todos ustedes. ¿Cuál de estas 4 opciones creen que no dependen de los polinizadores? El aguacate, ¿cuál no depende? Ok. El aguacate, la nuez, el jitomate o la almendra. ¿Hay alguno de ellos que no depende? ¿Cuál es? ¿Cuál creen que sea? I can't see the chat box. I don't know how to access it, but I'm sharing my screen. Ok. Lo pueden escribir en el chat o lo pueden decir. I'm telling them that they can either write it down or they can speak out. Okay. ¿Cuál creen que no es dependiente de los polinizadores, chicos? Okay, so we have 2 new messages. Almond. ¿Algún otro o quiere poner alguna opción? Ya pusieron 2 que las almendras. Carla. So most of them are voting for almonds, Serena. Okay. The answer is actually hazelnut. Hazelnut, you mean the nut? Could you show us a Yeah. picture of the, yeah, right? Entonces, la realidad es que Yeah. son las nueces. Les vamos a mostrar una foto para ver si es la nuez como la conocemos aquí. Ay, perdón, son las avellanas. There you go. Entonces, las avellanas son las únicas que no dependen de la polinización. Okay, and why not? Do you have the answer for that? No. Okay. So here is a picture of some of the crops pollinated by bees, and you can see there are a lot. Ok, aquí podemos ver una imagen, igual está en inglés, pero algunas ya las conocemos. De todas las especies o plantas comestibles que son polinizadas por abejas. ¿Ok? Si se dan una idea, aquí están prácticamente todas las frutas que pueden tener en su frutero. O las más normales por tener. ¿Va? Mango, sandía, manzana, toronja, por ahí vi. Son bastantes. There are a lot. This is only some. Y son solo algunas. Peach. Okay. So the decline of bees can have a really, really huge effect on our food supply. Entonces, imagínense, la reducción de las abejas puede tener un efecto enorme en nuestra oferta de comida. So earlier we were talking about how the pollen, when the bees fly between plants, it will rub off, and then when it lands on the next plant, it fertilizes this plant, and this is how that plant can grow. Entonces ya habíamos hablado de cómo cuando las abejas van a comer a una planta, transportan polen y lo llevan a otras plantas y ayudan a que éstas crezcan. So this not only affects how much of the crop is growing, but it also affects the nutrition of the crop. So very nutritious fruits and vegetables like strawberries, blueberries, and these foods which provide lots of vitamins, we would lose these. Entonces, no solo es cantidad, o sea, si se perdieran las abejas, no solo es la cantidad de cultivos, sino qué tanta calidad tendría cada una de las frutas, nutrientes, vitaminas, entre otros, la calidad de los frutos que nos darían. So some crops like rice, corn, potatoes are not pollinated by bees, but they are pollinated by the wind. So the wind just blows the pollen. And then if we don't have bees, we lose all of our fruits and vegetables, and we are just left with rice, wheat, and potatoes. Rice, wheat, and potatoes, right? Yeah. Entonces, algunos de los, imagínense, si perdiéramos a las abejas, se nos van
Y hablando en términos muy sencillos, si perdiéramos poblaciones de abejas, se nos van de las frutas más ricas que podemos tener. Fresas, frambuesas, por ahí veíamos manzanas, café, almendras, cocoa, y nos quedaríamos con arroz, maíz, papas, que esas se polinizan por el movimiento del viento, por la fuerza del viento, no tanto porque me parece que esas no tienen fuentes de polen de las cuales las abejas podrían ir transportando. Entonces, quédense con la idea de que estaría muy aburrida la comida sin abejas también. So besides the fact that we wouldn't have enough plants, the food would be so boring, right? Yeah, very boring. Okay. So one example in China, in one of the areas, the honeybees in the 1980s all completely died. And now the pear trees in this area have to be hand pollinated. So they have to get the pollen by hand and put it on the pear tree. You said pear tree as a tree that has pears? Yeah. Ok. En una región de China llegaron al grado en que perdieron a toda la población de abejas y lo que tienen que terminar haciendo es que los árboles de peras los tienen que polinizar a mano. O sea, tienen que artificialmente estarlos polinizando. That's so sad. Uh-huh. So around 5 years ago, there was a huge die-off of the bees in the Comarca Lagunera region of the northern states of Coahuila and Durango. Perfect. What did you say that happened? Sorry? Loads of bees died in these areas. Okay. How many years ago? 5 years ago. Hace 5 años hubo un caso aquí en México en donde la comarca lagunera, que es esta región en el norte, en el sur de Coahuila, en el noreste de Durango y en el norte de Zacatecas, hubo una disminución muy crítica de la población de abejas. So in this area, lots of the crops are dependent on the bee pollination, and a really small drop in the bee population can really severely affect the crop production. En esta área específicamente son muy dependientes de la polinización de los cultivos. Entonces, una reducción incluso pequeña en la cantidad de polinizadores afecta mucho a la producción de cultivos. One of these crops is the watermelon, and the producers are expecting a 30% drop in watermelon yield because of this loss of bees. Una de las producciones aquí, tristemente, es la sandía. Y los productores esperan que por esa disminución de abejas o de polinizadores haya hasta un 30% de disminución en la producción de sandías. ¿Sabe? Si antes producían 10 sandías, ahora van a producir 7. And if this bee decline continues, then it's not only the watermelon crops, but also melon, squash as well. Entonces, si continúa esta disminución de abejas, ya no solo serían las sandías, sino melones u otro tipo de frutas que se puedan estar dando en esta región. But in Mexico, agriculture is a really big business, and around 25% of Mexico's population live and farm in the rural countryside. En México, como bien podemos saber, la agricultura juega gran parte de nuestra producción económica incluso, y un 25% de la población vive fuera de la ciudad, en áreas donde se dedican a la agricultura. Entonces, imagínense cuánto afectaría a esas poblaciones una disminución en su producción. So, Mexico's agricultural exports came to around $10.6 million in the first half of 2020. Can you repeat that number, please? 10.6 million. Okay. Entonces, las exportaciones de México en cuestiones de agricultura en 2020, you said this was Mexico's exports in 2020, right? $10.6 million. First half of 2020. En el primer semestre del 2020, tuvimos una exportación de 10.6 mil millones
de dólares en agricultura. And the products that contributed the most to this in order were avocado, tomato, pepper, strawberry, almonds, and all of these are pollinated by bees. Y la mayoría de los cultivos que propició este número tan grande eran especies de plantas o especies de verduras, vegetales o frutas que dependen de los polinizadores, como el aguacate, como el jitomate, como la fresa, entre otras. So you can imagine just how much loss, both in the crops and economic loss, will happen with bee decline in Mexico. Entonces, con la disminución de las abejas, no solo es una catástrofe ambiental la que se nos podría avecinar, ni solo de seguridad alimentaria o de comida, también sería en cuestiones económicas. ¿Cuánto se nos disminuiría esas exportaciones o ese ingreso que tenemos de otros países por la comida que les enviamos? So now let's look at effect on medicinal plants. Y ahora vamos a ver los efectos que tienen en las plantas medicinales. So around 85% of medicinal plants benefit from insect pollination, which is very much at risk for pollinator decline. Alrededor de un 85% de las plantas medicinales dependen de la polinización de los insectos. Entonces, imagínense también el efecto que esto tendría, porque de esas mismas plantas son las que las farmacéuticas toman los componentes que necesitan para sus medicinas. Entonces, imagínense también. Without bee pollination, we would lose a lot of our medicinal products. For example, bees pollinate willow and aspen trees, and these are used to produce drugs like aspirin. Ok. Las abejas polinizan ciertos árboles o plantas con los que, como les decía, se producen, vamos a decir en este caso, las aspirinas. O sea, las aspirinas que nosotros ni por la cabeza se nos pasa que dependen de las abejas, dependen de los árboles o de los cultivos polinizados por las abejas. So cancer drugs contain products from flowering plants pollinated by bees, and so are opium poppies used to produce morphine. Incluso las medicinas necesarias para tratar el cáncer se producen gracias a plantas polinizadas por abejas también. Also, beeswax is used during surgical procedures to prevent bleeding from bone surfaces. And also, bee venom has been shown to be very effective in reducing tumor growth in mice. Se ha demostrado que el mismo veneno de las abejas puede ayudar a disminuir el crecimiento de tumores, ahorita en experimentos con ratones. Y la cera de abeja también se utiliza en operaciones estéticas o en cirugías. And then honey has loads of medicinal uses, such as improving healing of burns, to soothe coughs and sore throats, and reducing swelling in the mouth from sores. Y bueno, ya sabemos mucho de las bondades que tiene la miel por sí sola en cuestiones como dolores de garganta o alguna tos que tengamos, entre algunos otros beneficios que tiene la miel pura para nuestra salud. And as the bee populations decline, thousands of these different types of drugs will also decline. Y así como, imagínense si disminuye la cantidad de abejas, miles de estos productos medicinales que son gracias a ellas van a disminuir, lo que va a hacer que sus precios sean más caros. Okay, now let's look at the effects on wildflowers. So reduction in pollinator diversity and abundance will bring a reduction in wildflower populations. Ok, ya vimos algunos de los efectos. Ahora imagínense en las flores silvestres, en las flores de la naturaleza. 2 years ago, scientists in Europe reported that the diversity of bees and other pollinators fell alongside the diversity of plants. So as the diversity of the bees fell, the diversity of the plants fell. Hace unos años los científicos indicaron que una disminución en la cantidad de abejas también
tuvo como consecuencia una disminución en la cantidad de flores silvestres. And of course, if we lose floral diversity, then we lose a lot of different other species that maybe depend on floral diversity, and it goes in a cycle. Y esto es un ciclo. Si hay pérdida de abejas, hay pérdida de flores silvestres, lo cual puede causar una pérdida de otras especies que tal vez dependen de esas flores silvestres. So effects on animals, this decline in plants will have knock-on effects in other areas of agriculture aside from food crops. Entonces, aparte de los efectos en las plantas, también vemos que puede tener efectos en los mismos animales. So a lot of the plants which go into livestock feed are either pollinated by these pollinators. And a lot of these plants which are used for the livestock feed, so like for cattle, they need to be pollinated by bees. Entonces, imagínense ahora que los animales de granja que suelen alimentarse de el pastizaje o el pasto, este mismo también es polinizado por las abejas o por otros insectos polinizadores. Entonces, ya vamos a ver otros afectados por la reducción de las abejas. And if the cow's food supply goes down, then our supply of meat and milk production also goes down. And this will really affect the human diet. Y con esto, o sea, imagínense, es más difícil producir la comida para las vacas. Una de dos, o va a haber menos vacas, o como va a costar más, va a costar mucho más la carne de esas vacas. Also, very common fish foods used by commercial fish farms contain a lot of plant products such as soya bean that are pollinated by bees. Es interesante. De las granjas que tienen peces, las granjas que producen peces, el alimento que les dan también se puede basar en plantas como en la soya, y esta misma también es dependiente de la polinización. Entonces aquí vemos otros afectados. So now the effects on fuel. That too? Yeah, I have two more effects and then we can wrap up. Okay. No, it never came to my mind the effects on fuel, but let's go ahead. This is quite interesting. También podemos ver que va a haber efectos en el combustible. Si no se lo esperaban, yo tampoco. I don't know if I'm saying this right. Canola, which is used, it's grown to be used as a fuel and also a cooking oil, but it's used as biofuel. And this is highly dependent on pollination. Entonces, me parece que se refiere al aceite de canola, que son ya biocombustibles, combustibles a base de materia orgánica, que también crece gracias a la polinización. And of course, if we run out of biofuel, I don't know what it's like in Mexico, but I know in the UK, biofuel is by far the biggest renewable energy source that is used to replace fossil fuels. So of course, if we run out of this really huge source, then we have to rely a lot more on fossil fuels. Okay, sadly, we are not that reliable on biofuels. We're quite reliable on normal fuels, but it's sad for you that as well. Por ejemplo, let me just translate by the way, the first part. Let me just translate the first part because if not, I'm going to forget about it. Okay. Okay. Dice que en Reino Unido tienen mayor dependencia por combustibles, por biocombustibles, que son los que son de materia orgánica, como el aceite de canola. Y para ellos sí sería fuerte que si ya no hay tanto biocombustible o sube el precio porque ya no hay mucho, van a volver a ser dependientes del combustible, el normal que conocemos, que es a base de, bueno, puede ser el petróleo o puede ser el carbón. Entonces, no, ya otra vez regresarían a los combustibles fósiles. Sorry, continue. I was just going to say biofuel isn't the biggest out of all of the fuels in the UK. It's just the biggest out of the renewable energy fuels in the UK. Okay. So here's canola oil on the left. Okay.
So now effects on clothing, timber, and other materials. Ok, ahora So- vamos a ver los efectos que va a tener en la ropa, en la madera y en otros materiales. Cotton is one of the most widely used fabrics. This is pollinated by bees and it's reliant on pollination. El algodón con el que se hace nuestra ropa, que es de las plantas más usadas en todo el mundo, depende en gran medida de la polinización de las abejas. So if we lose bees, we really lose our cotton production, and then this will reduce our choice in clothes. And especially if you live in a tropical region, then you lose this good type of clothing for your weather. Y entonces, imaginen, una disminución en las abejas, una disminución en la producción de algodón, la ropa cada vez también sería más cara, sobre todo la que usa mucho algodón, que el algodón es bastante preciado porque deja que transpire la ropa, deja que sea fresca la ropa y específicamente para regiones donde hace mucho calor, es donde se puede usar más cómodamente el algodón. Also, the timber used for building construction and furniture is sourced from broad-leafed trees, and these trees are pollinated by bees. Imagínense ahora también la madera con la que hacemos nuestros muebles o en algunos lugares las propias casas, también son polinizadas por abejas. Entonces, esa producción también se puede ir para abajo. Bees also pollinate flax, and flax produces linen for clothing and bed sheets, and also hemp, which is used for production of rope, cardboard, and soaps. Ok, también la polinización ayuda a aquellas plantas que producen, me parece que dijo lino, que también es necesario para nuestras ropas, y algunos otros ingredientes que se necesitan en la producción incluso de jabones. And I don't know how to say this, agave, I think, is used to produce fibers for weaving doormats, carpets, and dartboards, and these are pollinated by bees. Okay, it's agave. Agave. It was close enough, close enough. También con el agave, con el cual se producen, entre otras cosas, también incluso tapetes o cuerdas, también es dependiente de la polinización. Okay, last one, effects on topography, which is the Earth's surface. Y por último, los efectos en la topografía, que es en la superficie de la Tierra. Since most plants would be unable to grow, the grasslands would become barren and large-scale desertification would take place. Debido a que no va a haber la misma cantidad de polen, de polinización y de reproducción de plantas, los suelos cada vez van a estar más degradados y va a ser más complicado plantar en un futuro. If you live in an area where landslides happen, then any landslides would wipe out a village in one sweep. Lo triste también de esto es que aparte de que ya no crecerían muchas plantas ahí, es muy fácil que una vez que el terreno está así, y sobre todo si está inclinado, que haya deslaves, los cuales si están en una montaña podrían llevarse toda una ciudad o un pueblo que esté cercano a esa montaña. Ultimately, Earth would just become one flat, something that looks like a desert, and like this picture. Y con esta reducción en las plantas o en la reproducción de las plantas, la tierra se vería plana y como ven en la foto, se vería como pura tierra degradada. So now, to pull it all together, the effects of bee extinction on human life. Bees provide us with countless services. Entonces, si lo vemos ya extrapolado a la vida humana, las abejas nos proveen con servicios incontables. This picture here says, if we die, we're taking you with us. Esta imagen, a manera de cómica, de una abejita diciendo, si nos morimos, te mueres con nosotros. Que es bastante cierto porque ya vieron qué tan dependientes llegamos a ser de ellas.
So the potential financial impact of bee decline in the US alone is $15 billion. Imagínense el efecto financiero o económico si llegaran a morir las abejas en Estados Unidos, es el dato que ya tiene, es de $15 billones. Serían, you said $15 billion, right? Yeah. 15 billones, bueno, 15,000 millones de dólares. So less production of food crops will ultimately lead to worldwide famine, and hunger and poverty will be very, very common. Entonces, imagínense que todo esto, ¿cómo nos va a afectar? Menos diversidad, mayor hambruna o hambre mundial. And fresh water, so where we get our water from, the fresh water will start to dry up because there will be less trees available to keep the water there. Y con menos árboles disponibles para reserva de agua y para llevar a los mantos acuíferos, también se nos van a secar las reservas de agua. So with less water and basically no food, the humans will die of thirst and starvation. On top of this, our human fertility will also decrease, which means less reproduction in humans. Entonces, imagínense, menos comida, menos agua, más costoso nos va a hacer los recursos. Entonces, la vida humana va a ser mucho más complicada. Ultimately, we would not be able to sustain, and we would be forced into extinction within maybe a few hundred years. Entonces, no nos va a quedar más que, si seguimos con este paso, llegar al punto incluso de la extinción humana por la cantidad de recursos que nos van a ir haciendo falta. So next after this just goes into solutions, but we've already been talking for quite a long time. I know I've gone over time. So what do you want to do? No, don't worry. I mean, if you have the Sure. solutions, it'd be great. I have them. I don't want to keep you for too long though if you want to finish, but I'm happy to go. Don't worry. Sure. Okay. So solutions. I'll try and keep this quick. So a dramatic example, I think I was telling you about this with the pear trees in China, is hand pollinating. So as you can see here, you get a paintbrush and you go to all of the flowers and you just pollinate it by hand. And this can help to maybe adapt to the problem of less bees. Entonces, soluciones. Una que no me agrada tanto es que empecemos a polinizar a mano. Como les dijimos en el ejemplo de China, tal cual agarrar una brochita y llevar polen de un lugar a otro. But this is more of an adaptation measure than mitigation. And I prefer to go right to the root of the problems. And so we need to increase the bee numbers. We need to maintain high numbers of bees. Pero se fijan, esta es una solución de adaptación o de cómo adaptarte al problema, pero no es la solución del problema. Que sería, la solución sería aumentar el número de abejas. So Angelina Jolie is working with UNESCO on a Women for Bees initiative, and this is looking to build thousands of beehives and restock 125 million bees by 2025. Angelina Jolie está trabajando con la UNESCO en un programa de mujeres por las abejas que buscan restaurar 1.5 millones, me parece que escuché, de panales de abejas. Is this worldwide? Yeah, I think so. A nivel mundial. Okay, interesting picture. And also, while doing this, they want to train and support 50 female beekeepers to do their own operations. Con esto quieren, con esto lo que buscan también es empoderar a las mujeres y capacitar a 50 mujeres para que sean ellas las que cuidan o atienden a estas colmenas de abejas. Imagino que es para un tema productivo, para que no sea solo tenerlas, sino producir miel. So actually, this picture was taken for World Bee Day specifically. Okay, so
Countries need to really shift to pollinator-friendly and sustainable food policies and systems. Los países, por lo que vimos, deben de empezar a orientarse a esta conservación del número de abejas para poder conservar las especies de flora con la que cuentan. So the two biggest threats may be habitat destruction and pesticides, but there are lots of things that we can do from our own homes and gardens. Esto sería esto es lo que se debe hacer como a gran escala y nosotros podemos poner nuestro granito de arena simplemente desde nuestro jardín o con la intervención que vamos a hacer. So in order to encourage more bees into the gardens, here are some tips. The first one is weeds. So by embracing weeds, they are actually very, very beneficial for wildlife. And for example, dandelions are an important food for queen bees. Ok, la primera que dice es ser amable con las abejas y que nos encante tener ramas, plantitas, plantotas, que nos encariñemos más con las plantas. Entre más, aquí dice dientes de león, que al parecer las abejas los aman, pues más abejas vamos a tener. Also really encouraging diversity with the plants that you plant. And within this, native plants, so native trees and flowers are really the best one to support bees. Motivar o fomentar la diversidad. Plantar diferentes tipos de flores y plantas y sobre todo especies nativas, no meterle especies de otros lados. Aquí en León veo mucho que mi mamá, por ejemplo, le encantan las palmeras y es como, o sea, esos no son de aquí. Vámonos por las plantas que sí son de aquí, que son las que aguantan los climas de aquí. So planting year-round flowers will ensure that your local bees have access to pollen and nectar all year. So, you know, some flowers are maybe only for one season. You want year-round flowers. Buscar tener plantas diferentes y que casi cada planta sea para cada estación, para que las abejas siempre tengan un medio de comida, no importa la estación del año. Also avoid plants with large petals because the big petals can make it very hard for the bees to access the nectar within the flower. Oh, didn't know that. Si podemos evitar plantas o flores con pétalos muy grandes, porque las flores así de grandes hacen más difícil a la abeja poder llegar al néctar. Also mow less, so cut your grass less. Because when the grass is nice and long and it's quite wild, this is very, very good for the wildlife and the plants will be very rich in nectar and the bees will love it. Oh, no cortar tanto el pasto, aunque a los papás les duela, porque entre más largos estén el pasto, es más atractivo para las abejas incluso. Also being natural. So as we know now, pesticides are very, very harmful to all pollinators, and you want to just reduce the amount of chemicals that are going into the food chain. So stick with organic gardening. Intentar ser un poco más orgánicos con el cuidado de los jardines para no usar esos pesticidas que terminan dañando a las abejas o a otros polinizadores. And also educating yourself on bees, really, really learning and understanding bees and their importance and their role. So like today's session is also very, very important. Y por último, seguirnos educando, seguir aprendiendo, entender por qué son importantes las abejas, como justamente lo que están haciendo en este momento, educarnos en la importancia de las abejas. I have actually just 3 more that could maybe be some nice ideas. So the first one is to make a bee hotel, and that's this picture here. And so especially during the winter months, a bee hotel can provide bees and other pollinators with some shelter. Entre las otras cosas que podemos hacer lo que vamos a hacer es un hotel de abejas, tal vez en nuestras ventanas o en nuestros jardines,
poner lavanda, que es muy atractiva para ellas, y sobre todo ponerles algún tipo de fuente de agua. No necesariamente una fuente, puede ser una cubetita con un poquito de agua, aunque también cuidado con los mosquitos del dengue. We're actually, I don't know if I told you, the main reason for this project is having some sessions where we can learn about plants, about native plants, about bees and how to treat bees. Because at the end we're gonna build a bee refugee. That's the name of the project, in a park close to one of this students' house. And the bee hotel is actually the main thing we're gonna build. But around the bee hotel, we're gonna plant some of the more attractive plants for the bees. So as I told you, it's it's not a coincidence that you're giving us this talk 2 days after the International Bee Day. It's because we're building all this around the Bee Day. Wow, that sounds amazing. I'm Yeah. actually really jealous. You can do that too. Yeah, I can. Okay, so these last two things, you can make a lavender window box, and lavender is a really, really rich source of nectar for the bees. And also the timing of the season. So the blooming season of the lavender is coincides with the breeding season of bees. Cool. Entonces, bueno, se profundizó un poquito más, sobre todo en la parte de la lavanda. Y bueno, como tip, la lavanda aparte huele muy rico, entonces tenerle la ventana hace que casi no necesites un aromatizante adentro, porque la brisa desde afuera te trae el olorcito a la lavanda. So especially during bee breeding season, they require more nectar to make enough food to support the hive. So that's why the lavender window box is basically a buffet for bees. Hay una temporada en las que las abejas necesitan mucho más néctar. Me parece que es cuando se están apareando. Entonces, cuando tienes esa ventana, bueno, esa cajita con lavanda en las ventanas o con alguna otra flor que les atraiga mucho, es para ellas casi como un buffet. And the third thing is providing a water source. So water is just as important for bees as pollen and nectar, and it's a vital ingredient in the production of honey within the hive. Si te fijas aquí, Victoria, el agua, aquí hay que tomarla mucho en cuenta. El agua es igual de importante que las plantas porque es prácticamente las dos cosas que necesitan las abejas, agua y comida. Entonces también es importante tener una fuente de agua cerquita para ellas. This water source also helps to keep the colony cool, so it keeps their temperatures down. And all you need is something like this picture, maybe just a dish, a pot, and some stones. Why would you recommend the stones? I guess because it keeps the water, I mean, it gives them a surface to stand on. Ah, ok. Recomendaría, y hay que tomarlo en cuenta, Victoria, como una tinita o a lo mejor no tan grande, un platito, pero donde también pueda haber objetos adentro para que las abejas puedan llegar e ir bajando poco a poco a tomar agua, que no sea solo una cubeta, sino una cubeta con objetos para que puedan bajar a tomar agua y tengan en qué pararse. I hadn't considered that one. I mean, I would have thought of just putting a plate of water, but that's why this is so important, because now I know that they mainly would need some rocks or some kind of object so they don't fall into the water. Actually, that is just my guess. I'm just assuming it. But when I look at this picture, I mean, if you just stand on the edge of the plate, it looks very easy to fall off, whereas on the rock, it looks a lot easier. And also, I guess, to spread them around a bit so they're not all crowded just in one spot on the edge. Yeah. But you may be right, because sometimes they just fall and they're going around because they cannot go out. But maybe if you put some objects where they could grab in case they fall, that would be great for them. That's very true as well. So yeah, lots of benefits. And just to finish,
Bees may seem small, insignificant, annoying creatures, but they are vital to the production of so many products that we use every single day, from food to medicine, construction to textiles. We would be lost without our bees. Por último, chicos y audiencia, aunque las abejas parezcan pequeñas, insignificantes y molestas, son vitales para la producción de muchísimos productos que usamos día a día. Desde medicina, textiles, comida. Sin las abejas, ¿dónde estaríamos? Si nos queremos poner a pensar o a reflexionar algo, es ¿dónde estaríamos o qué haríamos sin las abejas? Great reflection. And yeah, that's the end, really. Perfect. So thank you for listening. Thank you so much for your time. Chicos, esto fue todo por la sesión de hoy. Me encantaría, por favor, que aprovecharan para preguntar lo que se les venga a la mente para Serena. Si tienen alguna pregunta específica o general, si no la quieren hacer en inglés, la pueden hacer en español o por el chat y yo la traduzco. ¿Alguien tiene alguna? Para no... O sea, tenemos una expertaza aquí. Yo diría que sí aprovecharon mucho. Do you know any project similar to the one I'm telling you? What, anywhere? No, maybe in your location. Is there any kind of project in London to save the bees? Any public project that we could propose to our local government? Yo le estoy preguntando si en Londres hay algún tipo de proyecto público que nosotros pudiéramos proponerle a nuestro gobierno municipal o local. I'm sure there are loads, actually, because the environmental movement in London is really quite strong. I'm sure I can have a look and then I can send you some. Okay. Do you know, one question here, is it true that the bees die right after stinging a person? This is what I have heard, and I believe so, yes. Sí, al parecer es lo que dice que es lo que he escuchado. Yo tengo entendido que depende mucho de la especie de abeja, Carla. Pero va, buena pregunta. Nos está compartiendo aquí algunas de las iniciativas que tienen Help the London Bees en Londres con respecto a la población de abejas. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Okay, thank you for those links, Serena. We're going to take a look at them to see if we can get inspired or tropicalize one of those propositions. This was just from a very quick Google search, and there are loads, so I'm sure there's a lot. Yeah. Perfect. Okay. Well, let me see if I have any other question. That's it. Okay. We might have some other questions, which I'm gonna write down to you if we have them. For now, some of the guys, since some of their work on weekends, they had to leave. But this is gonna be posted on our Facebook page, so they can take a look at it when they have free time. I thank you so much for your time and for all the knowledge that you just shared with us. And if you have any advice, any piece of advice that you would want to give to us for this project, it's welcome. Sure. I guess we can just stay in touch over WhatsApp. And also because I'm a biologist, so this is quite my expertise. So if you need any more help or any more knowledge sharing on any other topics to do with ecology or biology, then I'm happy to give some information. Perfect. Chicos, le acabo de dar las gracias a Serena por todo su tiempo, su conocimiento, y que la vamos a estar molestando en caso de que necesitemos algún poquito más de información. Y ella pues está de acuerdo en estar al pendiente si llegamos a necesitar cualquier cosa y en colaborar.
Thank you so much, Serena, for your time. Hope to see you soon in another project we can collaborate on. And we'll be in touch in our ACE group. Thank you. Gracias. Awesome. Thank you so much. Gracias. Gracias. Bye. Bye.